para saber todo lo que tiene que ver con esta cuestión de bueno, tiene como protagonista la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Preguntas y respuestas sobre el futuro judicial de Cristina Kirchner. Vamos por la primera plaquita. ¿Cuándo se sabrá si Cristina Kirchner es condenada o absuelta en el caso Vialidad? Bueno, el Tribunal Oral Federal 2 planea dictar un veredicto antes de fin de año. Para eso el cronograma es muy ajustado. Antes debe terminarse con la etapa de alegatos y falta que expongan las 13 defensas, que empezarán a hacerlo el 5 de septiembre. Hoy se cambió el orden de los alegatos a pedido de 2 acusados, pero no se modificó el turno de la expresidenta. Sigue siendo la número 6 en este caso. Cada defensa tiene un máximo de 3 días y si no los utiliza avanza la defensa siguiente. Las audiencias son 3 veces por semana, después serán las réplicas y dúplicas. El TOF 2, el Tribunal Oral Federal 2, fijará una fecha para las últimas palabras y el veredicto. En este caso, las estimaciones son absolutamente relativas porque en este juicio nunca se pudieron cumplir, siempre aparecieron inconvenientes y por supuesto el propósito es terminar el juicio antes de fin de año. Vamos por la número 2. ¿Qué intervención tiene la Corte Suprema en este juicio? La Corte Suprema rechazó hace 2 meses todos los recursos de las defensas para frenar el juicio y no está previsto que vuelva a intervenir, al menos no en el corto plazo. La sentencia que dicte el Tribunal Oral Federal 2 será revisada por la Cámara Federal de Casación. La Corte podría recibir el caso para tratar un recurso extraordinario después que haya un resultado de casación. Vamos a la número 3. ¿Puede la justicia electoral impedirle a Cristina Kirchner ser candidata en las próximas elecciones? Solo si antes de las elecciones, y aquí está porque esto es una de las cuestiones que se habla y se ha hablado mucho en las últimas horas. Solo si antes de las elecciones condenada con un doble conforme, es decir, con 2 sentencias condenatorias sucesivas, y siempre que la condena esté firme, o sea, que ya no queden más recursos ordinarios ni extraordinarios posibles. Esa es la jurisprudencia vigente de la justicia electoral. Antes, la Cámara Nacional Electoral consideraba que quien tenía una condena confirmada por la casación ya no podía ser candidato. Esa era la doctrina del presidente Romero Félix. Sin esperar que ya no hubiera chance de que la Corte, vía recurso extraordinario, revisara la condena, pero fue la Corte por unanimidad la que impuso un nuevo criterio. Lo hizo en un caso que favoreció, en este caso, a Carlos Menem. ¿Vamos por la 4? Vamos por la 4. Son 10 las cuestiones, porque aquí estos son temas, insisto, que, bueno, en este caso está en la charla de la cola del supermercado, de la verdulería, del mercado, de la salida a caminar, de los cafés. Vamos por la pregunta número 4. La pregunta número 4, en este caso, tiene que ver, ¿cuánto tardará una sentencia en quedar firme? Ni la casación ni la Corte tienen plazos determinados por la ley para resolver, pero normalmente la instancia de los recursos demora varios años. La condena de Amadou Boudou, por ejemplo, estuvo 11 meses en casación y casi 1 año y medio en la Corte. Y en el kirchnerismo sostienen que su trámite fue más rápido que lo habitual. Por eso, si bien una eventual condena a Cristina Kirchner podría matemáticamente estar firme antes de las próximas elecciones, sería extremadamente atípico. En Comodoro Pi, jueces y abogados coinciden en eso. El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dijo que no es posible. En términos procesales, no darían los tiempos para proscribirla, pero han hecho cualquier barrabasada, afirmó en un medio porteño. Vamos a la número 5. ¿Hasta dónde protegen a Cristina Kirchner sus fueros?
Mientras Cristina siga siendo vicepresidenta tendrá fueros, incluso si fuera condenada a una pena de prisión y su condena quedara firme. En ese caso se configuraría una causal de juicio político. Esas causales son el mal desempeño de las funciones y la comisión de delitos en el ejercicio del cargo o fuera de la función pública. Entonces, incluso una condena firme, y acá está, vamos a remarcar esto, incluso una condena firme sería necesario el voto de 2/3 de los senadores y de los diputados para sacarla de su cargo a través de el procesamiento del juicio político. Y lo mismo regiría si recibiera una condena como vicepresidenta y esa condena quedara firme, con ella ejerciendo otro cargo que también le otorgara fueros. Si en las elecciones del año próximo decidiera ser candidata a presidenta, estaría asumiendo el riesgo de perder esos fueros. Si fuera candidata a senadora, tendría muchas chances de ganar una banca y retenerlos. Ya algunas opiniones que vamos siendo nuestras también, ¿no? Vamos al 6. De ser condenada y tener que cumplir una pena de prisión efectiva, la pregunta es, ¿irá a la cárcel o tendrá prisión domiciliaria? El 19 de febrero próximo, Cristina cumplirá 70 años. La ley establece determinados supuestos en los que el juez de ejecución podrá disponer, entre paréntesis, no es automático, el cumplimiento de la pena impuesta en prisión domiciliaria. Uno de ellos es que el condenado sea mayor de 70 años. Vamos al número 7, Agostina. ¿Qué pasaría si fuera condenada y se le aplicara una inhabilitación para ejercer cargos públicos? Esto que tiene que ver con la proscripción, como dicen algunos en este caso. El fraude en perjuicio de la administración pública, uno de los delitos por lo que es juzgada Cristina Kirchner, tiene prevista una pena de 2 a 6 años de prisión. Y si el condenado era funcionario público, el Código Penal establece que sufrirá además inhabilitación especial perpetua. En un hipotético escenario en el que Cristina fuera elegida el año próximo para un nuevo cargo y una vez que lo estuviera ejerciendo quedara firme una condena en su contra, la pregunta es, ¿perdería el cargo por haber sido inhabilitada? Y allí es, sí, se provocaría sin duda un conflicto institucional. Esto borro el sí. La respuesta es, se provocaría sin dudas un conflicto institucional. No hay antecedentes de una situación semejante. En primer lugar, se debatiría, vaticinó un funcionario de la Justicia Federal, si la inhabilitación puede aplicarse a un cargo electivo que ya se está ejerciendo. Hay constitucionalistas que sostienen que la inmunidad que dan los fueros es solo de arresto y no protegen frente a una condena firme de inhabilitación. Sin embargo, en este caso hay un ejemplo que da un ex senador que dice que en la práctica es impensable que pudiera ser destituida sin que interviniera el Congreso, donde debería reunirse una mayoría calificada para removerla. Me tomo un vasito de agua, ¿me permitís? ¿Me permitís, Agostina? 13:52 en la mañana, estamos contando el futuro judicial de Cristina. Bueno, ahí estamos, porque si no, después se seca la garganta. Bueno, vamos a los últimos 3 puntos que se estarán preguntando nuestros oyentes en su casa después de todo este informe que estamos dando. Porque, a ver, muchos deben estar hablando del tema, pero la pregunta es, ¿de qué está acusada Cristina Kirchner? La vicepresidenta está acusada de haber liderado una asociación ilícita y de haber defraudado al Estado a través de contrataciones que favorecieron al empresario Lázaro Báez. Luciani, el fiscal,
pidió para ella una pena de 12 años de prisión, la más alta de las que solicitó en este juicio. La consideró responsable de una maniobra que direccionó obra pública vial a favor de Báez, que ganó licitaciones que le permitieron hacerse de cerca del 80% de la obra vial de Santa Cruz por más de 46.000 millones de pesos. Según la Fiscalía, con sobreprecios y a pesar de que sus empresas no tenían capacidad para afrontar las obras. Luciani, el fiscal, insisto, afirmó que hubo licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas compañías de Báez, que solo cumplió a tiempo con 2 de las 51 obras que se le adjudicaron y 24 nunca las terminó. Además, la Fiscalía sostuvo que sus incumplimientos no se sancionaron y que Báez cobró con prioridad sobre los demás contratistas. ¿Quiénes son los jueces que vamos por la otra, Agostina? ¿Quiénes son los jueces que definirán el futuro de Cristina Kirchner? Y con esto prácticamente estamos cerrando, nos falta una. En primer lugar, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, que la están juzgando, son Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Jiménez Uriburu. Cristina Kirchner los acusó de tener la sentencia ya escrita y ser jueces de la UFAOR. La defensa de la vicepresidenta recusó sin éxito a Jiménez Uriburu y a Gorini. Al primero por compartir equipo de fútbol con el fiscal Luciani y haber ido a jugar torneos a la Quinta de los Abrojos de Mauricio Macri. A Gorini por reuniones con Patricia Bullrich, cuando ella era ministra de Seguridad. Después, la encargada de revisar la decisión del Tribunal Oral Federal 2 será la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación, hoy conformada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Hornos y Borinsky son los jueces a los que Cristina denunció por su visita a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Si la Cámara de Casación confirmara una eventual condena de Cristina Kirchner, a ella le quedaría un recurso extraordinario ante la Corte. Y la última pregunta, con esto en los últimos minutos: si fuera condenada, ¿podría Alberto Fernández indultarla? La doctrina mayoritaria entiende que sí, pero hay constitucionalistas que sostienen, como lo hizo Andrés Gil Domínguez en una columna del diario La Nación, por ejemplo, que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. El indulto no requeriría esperar que la eventual condena quedara firme, pese a que hay constitucionalistas que advierten que no corresponde. En la Argentina la Corte avaló el indulto incluso a procesados, y no es necesario que el beneficiado lo acepte. Fue el caso de Gabriela D'Aleo, que rechazó el indulto de Menem y se le aplicó igual, antes de asumir la presidencia. Fernández descartó que vaya a tomar una decisión semejante respecto de su vicepresidenta. El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido. Yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie, dijo en su momento Alberto Fernández. Creo que humildemente hemos tratado de poner claros sobre algunos oscuros